Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Su programa Sentido Común, como siempre, llevándoles temas de interés nacional e internacional. Bien, señores, qué bien. Hoy amanecimos con una información deportiva importante. Bartolo Colón empata su récord de victoria con el inmortal Juan Marichal. Bartolo Colón ahora irá tras Denis Martínez, aquel nicaragüense con más victoria de por vida en la gran carpa. Pero qué bien. Oí hace unos días de que Juan Marichal estaba muy a la expectativa y que se sentía muy orgulloso de que Bartolo Colón rompiera su récord. Eso es importante oírlo. Hay muchos deportistas que se sienten mal cuando otro le llega a igualar o a romper el récord, etc. Juan Marichal sencillamente está esperando esa hazaña que lograría Bartolo Colón. Así que nosotros también nos alegra infinitamente tener noticias en ese sentido. Siempre las noticias positivas en el deporte, en la política, en todo. Bien. Miren, señores, ayer fue un día para mí un poco ocupado, para decirle una palabra, porque a raíz del programa de antes de ayer y de ayer hubo muchas opiniones, pero yo solo quiero contestar a una. Mucha gente me llamó, otros me criticaron y otros se preocuparon. Yo estoy con los que se preocuparon, pero no de nada, absolutamente, de que nos pueda pasar algo, en lo absoluto. Nosotros siempre hemos sido responsables de lo que decimos, de lo que hacemos, etc. Y si nos equivocamos, somos lo suficiente capaces de decir que nos equivocamos, sin ningún problema. Igual que defendemos, como en el caso, lo que decimos o hacemos. Hay algunas cosas que son importantes, que uno la ve y no la
toma en cuenta, pero que son muy importantes. Se le pasan a uno, como dicen, se te pasó la bola. Pero lo importante es que usted tenga la conciencia de decir lo que sienta o defender lo que usted cree. Yo creo que el gobierno dominicano no fue justo al emitir el voto ante la OEA para aprobar una resolución que condena a Venezuela. Lo creo y lo defiendo en cualquier escenario, no importa. No importa. El gobierno tiene el derecho de hacer las cosas, pero el derecho no necesariamente da la razón. El derecho de actuar no da la razón necesariamente. Y solo por los antecedentes de la OEA, solo por eso, sin ninguna otra cosa, no es digna de darle un crédito en el caso de las especies, como dicen los abogados. No hay que ser especialista de nada para entender, saber que todo esto está dirigido desde un punto de poder. Y qué feo se ve el gobierno dominicano apuntado por el dedo del poder, ese dedo grande en caricatura que sale con un tipo con un bombín y todo el poder detrás, con el dedo en la garganta de alguien que quieren doblegar, alguien que quieren pisotear. Dos cosas no le perdonan a Danilo Medina. Una, que en el momento en que creían tener acorralado a Nicolás Maduro, Danilo Medina insistió en un diálogo que paralizó prácticamente las acciones contra Maduro a disgusto del imperio y los vecinos hostiles de Venezuela. Ante esa situación, boicotearon todo lo que pudieron, porque no es verdad que quieren paz ni armonía. Lo que quieren es tumbar a Maduro. No importa que Maduro se convierta de la noche a la mañana en una masa de pan. Lo que quieren es tumbar a Maduro. Vuélvase Maduro demócrata, derechista, fascista. Lo que quieren es tumbar a Maduro. No hay ninguna otra razón que no sea la de tumbar a Maduro. Pero como se le ha hecho difícil, porque Maduro no lo puso ahí como dicen cualquier cosa, entonces hay que recurrir por otro lado. Y qué lástima que el ejemplo que estamos viviendo hoy, muchos lo vivimos ayer. Y por eso tenemos posiciones como las que tenemos. Muchos amigos míos, algunos que me da lástima, de verdad lástima, me dicen, es que Maduro está
violando los derechos humanos de los venezolanos, y hay que quitarlo de ahí. Eso me dice a mí, y yo oigo a algunos pensadores dominicanos y a algunas otras gente hablar justificando todo lo que pueda hacer los Estados Unidos contra Maduro. ¡Qué vergüenza me da! Oh no, y hay uno que me dijo que yo soy un radical irracional por defender a Maduro. Un profesor de más de 40 años de la universidad de este país me dijo eso. Y yo le dije, mira, tú estás equivocado. Mientras tú, con el favor de la democracia, te fuiste a formar a Chile hace muchísimos años y tiene una formación sólida, tú no has evolucionado en términos de lo que es la conducta y el deber ciudadano de cada uno, y a propósito de ser un profesor distinguido de la conducta humana, de la conducta política. En la política, en el universo, los derechos de los pueblos están sujetos a su soberanía. Y por decreto nadie puede ir a tumbar a nadie porque no le simpatice. Pero es más fácil convocar una cumbre de sociabilización civilizada, donde no se le impida ir a nadie, como el famoso, ¿cómo yo puedo apoyar un nido de delincuentes como el famoso Grupo de Lima? Óyeme, hay que ser demasiado atrasado, demasiado arcaico para usted defender como bueno y válido un grupo de delincuentes. Mariano Rajoy, busquen los expedientes de Mariano Rajoy. A ti, profesor, amigo mío, búscalo. Qué decepción siento de verdad. Y dije bien claro, cuando yo defiendo a Maduro en el ejercicio que le ha conferido un proceso electoral, es porque dibujo lo que viví, porque en más de 70 años es suficiente haber visto muchas cosas en América Latina. Vimos cuando asesinaron al presidente de Guatemala. Vimos cuando le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch. Vimos cuando le dieron el golpe de Estado a Allende. Vimos cómo asesinaron a Roldós. Vimos cómo asesinaron a Torrijos. Vimos cómo expoliaron en Paraguay un gobierno democrático. Vimos cómo asesinaron a Chávez. Todo eso lo hemos visto. Y usted, profesor, amigo, no ha visto nada de eso, siendo usted mayor que yo. No lo ha visto. Porque su estructura oscular, cerebral, no le permite ver nada más que el veneno educativo que le han dado durante tiempo y que usted lo ha asimilado muy bien.
no es verdad, bajo ninguna razón. Si los venezolanos tienen una mala situación, el exilio, qué lástima, de verdad. Qué problema que deben resolver los venezolanos. Lo deben resolver los venezolanos. No hay espacio lógico para que ninguna otra nación conspire contra otra nación, sobre todo cuando ha habido una nación que ha tenido la grandeza y el mérito de ser para la República Dominicana lo que ha sido Venezuela en toda la historia. Entonces, cuidadito con todo eso. Y cuidado con esa debilidad tan indigna de a veces hasta por un visado callar una razón que usted no debe. Nosotros, sentido común, no se va a callar, ni lo van a doblegar. Y tenemos un fármaco que nos impide, por lo menos en público, vomitar. Hasta eso tenemos. Porque no hay absolutamente nada más que pueda llevar a uno. Cuando uno ve tanta gente aquí alegre, porque los americanos tienen la presión contra la tiranía de Venezuela. Son tan estúpidos que no saben ni siquiera lo que es una tiranía. Independientemente, y yo no tengo absolutamente ninguna fuerza que me lleve a defender lo que yo no creo. Yo estoy defendiendo la institucionalidad de América Latina. Yo estoy defendiendo los principios de los pueblos. Yo estoy defendiendo la dignidad. Yo estoy defendiendo la humildad del poder frente a las cosas. Hay más de 5 mensajes que desde que llegó el señor Donald Trump al poder, el presidente Maduro le solicitó hablar con él de manera humilde, a veces hasta un poco humillante, si se quiere. Maduro le dijo: señor Trump, vamos a hablar. Ajá. Señor profesor, amigo, y usted no se da cuenta que el señor Trump habla con el chinito de Corea, habla con todos los que de una u otra manera han sido más hostiles. Porque ¿cuál es la hostilidad de Maduro contra los Estados Unidos? Dígala usted, dígamela. Qué pena me da. De verdad, me da mucha pena. Señor, vamos a la pausa. Cuando retornemos, hablaremos de otra cosa con nuestro invitado estrella de hoy. Señor director. Bien, señores. Qué lástima que uno tenga que utilizar espacio de tiempo tan importante para tener que referirse a cosas como la que acabamos de hacer. Pero bueno, vamos por otro lado a conversar con Andrés Fortunato, que nos trae siempre detalles interesantes y contradictorios, porque en el mismo tenor de nuestro comentario
pasado está inscrita la situación de querer borrar de la historia hechos que tienen relación a nuestro pronunciamiento. Y ese borrador que lo aplican un grupo de gente sin calidad a propósito y otros que lo aplican por ignorancia, igual resultado tienen. Pero bien, buenos días, señor Andrés Fortunato. Buenos días, Marco. Gracias por permitirme estar contigo una vez más aquí y toda esa gente que te ve temprano, como el comandante Lorenzo Ascensión Silverio y su esposa Carmen. Te ven siempre. Me hablan muy bien de tu programa. Eso uno siempre tiene gente, por lo menos, que tienen y ponderan a uno. Por eso es que uno vive comprometido a no fallar. Por la calidad de la gente que te ve. Es así, a veces en estos países ser coherente es un estigma y te lo enrostran. De todas maneras, nosotros vinimos a conversar contigo y esa teleaudiencia que siempre te ve acerca de un acontecimiento, de una actividad que tenemos el próximo viernes 15 de este mes de junio, con motivo del 53 aniversario de la batalla del 15 y 16 de junio, donde las tropas que dirigía el teniente general Bruce Palmer, que era el general más experimentado del Pentágono y estaba aquí comandando las tropas invasoras, decidió el 15 en la mañana, a eso de 7:45 de la mañana, atacar a Ciudad Nueva, con el objetivo de eliminar el gobierno constitucional en armas del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, y le pidió al Departamento de Defensa de los Estados Unidos 6 horas para tomar a Ciudad Nueva, y a las 20 horas hubo que parar el combate porque no pudieron entrar. Fue una resistencia histórica del ejército constitucionalista que el pueblo dominicano debe de recordar. Y lo debe de recordar porque gracias a esa resistencia que se hizo el 15 y 16 de junio a esas tropas norteamericanas, se pudieron continuar las negociaciones que se habían iniciado el 10 de junio para ponerle fin a la parte armada de la revolución constitucionalista. Ese día en la mañana, el von Bunker llamó a Camaño para decirle que las negociaciones que tenían que continuarse ese día 15 no continuarían por tiempo indefinido, y a poco momento comenzó la embestida armada en contra del gobierno constitucional del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Entonces el pueblo dominicano debe recordar eso. En esa dirección estamos invitando a una misa en la Catedral Primada de América para las 9 de la mañana de ese viernes 15. Y es bueno que todos los dominicanos y dominicanas de espíritu nacionalista que defiendan nuestra soberanía nacional acudan ese día a acompañarnos. Y de ahí vamos a marchar al edificio Copelo, sede del gobierno constitucionalista en armas en esa época de 1965, donde haremos un panel testimonial donde van a participar los locutores o parte de los locutores, periodistas y combatientes que estuvieron presentes en esa batalla del 15 y 16 de junio. La intención de la Fundación de Militares Constitucionalistas es que el pueblo dominicano no olvide su historia y que haya siempre en el ideario nacional una conexión histórica con los actos del presente. Eso desde el punto de vista social, político, básicamente que los líderes políticos actúen aquí con sentido histórico, pero resulta que si no saben y no conocen
esos aspectos, su importancia para la democracia que disfrutamos hoy con todos sus defectos, pero hay una libertad política que nadie puede negar y que se le ha hecho muy mal uso, Marcos. Por eso te esperamos a ti, como tú estuviste también allá el 15 y 16 de junio. Esperamos que tú seas uno también, como el día 27 de abril, que hiciste el testimonio también allá en la plazoleta de la Trinitaria, que fue el lugar donde se celebró ese combate grandioso el 27 de abril, donde las tropas de San Isidro retrocedieron y solicitaron la invasión norteamericana. Vamos a tratar de que toda esa gente como tú esté ahí, porque las futuras generaciones deben de tener testimonios reales de hombres que han amado a la patria y que han luchado por ella, hombres y mujeres. Que a propósito de eso, hay que decir, o debo decir, que hay un pequeño grupo militares y civiles del círculo de escritores y algunos intelectuales, pero aquellos que su intelecto está al servicio de otra cosa, que su gran empeño es minimizar los hechos ocurridos en la Revolución de Abril y especialmente la Batalla del Puente. Aquí hay un general y varios generales y todo, donde dicen que allí fue una pequeña escaramuza, que no hubo absolutamente nada de lo que tratamos de reseñar. También me da pena, porque yo he tenido siempre el valor, independientemente de que he estado en la otra acera todo el tiempo, de tener un respeto por el general Ramiro Matos. Pero él no lo tiene igual como historiador y como hombre comprometido de alguna manera con la historia dominicana. Y anda diciendo por ahí, escribiendo, que eso fue minimizando, cuando él sabe perfectamente como militar la resistencia que jóvenes de edades todavía muy prematuras enfrentaron las tropas que él mismo comandaba. Y es una insensatez del general Ramiro Matos querer minimizar todo el tiempo lo que él mismo debió levantar, porque la hazaña de los combates no tienen ninguna posición a tomar que no sean la de los hechos. Y si usted escribe, escribe para todo en la historia, no para sus intereses. Y yo tengo respeto desde el punto de vista de su acción militar. Pero no puedo permitirle con mi silencio al general Ramiro Matos, que constantemente vive minimizando lo que él sabe que si no fuera por la intervención norteamericana, él iba a ser víctima también o prisionero u otra cosa más de la tropa que él no podía contener, y que si la contuvo y pudo exhibir su capacidad militar fue por la protección norteamericana. Quería hacer esa aclaración con todo el respeto general. Sí, mira, lo que ocurrió en el puente, en ese escenario, si uno lo describe por parte, se da cuenta que hubo una batalla, y una de las batallas más sangrientas de la historia de la República Dominicana. Cuando tú ves que en un escenario determinado los aviones ametrallan, cuando tú ves que en ese mismo escenario y por largas horas cañones atacan, tanques de guerra atacan, soldados intentan cruzar, cuando ese periodo, como por ejemplo lo que ocurrió allá en el puente, que a las 6 de la mañana, entre 5 y 6 de la mañana ya los aviones estaban atacando a la cabeza del puente Duarte y habían hecho ametrallamiento el domingo 25 en la tarde. Cuando tú ves que se insiste en eso el 27 de abril, hay 3 días donde ese escenario de guerra fue víctima de ametrallamiento de aviones. Ahí hubo un cañoneo de barcos, y los muertos que se recogieron ahí el 28 de abril en la mañana, quiere decir que eso es resultado
de una gran conflagración que hay que definirla como una batalla. Pero eso sabemos también, Marcos, y los amigos televidentes, que los historiadores en la mayoría de los casos pertenecen a ese sector. Porque no son historiadores, son escribidores. Sí, pero a veces los historiadores están al servicio de ese aparato ideológico. Pero ya te dije que no son historiadores. Sí. El que está al servicio de un lado o del otro no es historiador, es un escribidor, un relator. Correcto. En el caso que así fuere, nosotros sabemos que corresponden al aparato ideológico de Estado, donde hay un condicionamiento a través de lo que se escribe y lo que se habla para encubrir determinado propósito. A nosotros que asistimos al seminario del 2002 que auspició el entonces ministro de las Fuerzas Armadas en el 2002 en el Banco Central, oímos decir al general Ramiro Matos González, a quien admiramos por muchísimas razones, oímos decir eso y fue respondido inmediatamente por Emilio Erasme Peña, que estaba ahí y seguía a continuación de él en el seminario. Y bueno, realmente lo que nosotros sí sabemos a ciencia cierta es que hubo una batalla, que esa batalla la ganó el pueblo, que sí sabemos que ahí la izquierda dominicana no fue que tomó para sí la revolución, pero la contuvo, porque fue que los líderes del PRD se asilaron y muchos militares se asilaron, y ese grupo combatió junto al pueblo y algunos militares constitucionalistas que se quedaron ahí, combatieron las tropas hasta que en la tarde del 27 de abril llegó Camaño y ya había llegado anteriormente Manuel Ramón Montearachi y los hombres rana. Sabemos que eso fue un encuentro militar muy fuerte que no queremos que vuelva a la República Dominicana, por eso queremos recordar esos acontecimientos, porque es que el pueblo que no conoce su historia está condenado a vivirla de nuevo. Y nosotros no queremos que la República Dominicana se vean confrontaciones de esa naturaleza. Ese es uno de los elementos de base que tenemos para hacer estos trabajos que venimos realizando hace muchos años, de que el pueblo dominicano conozca sus hechos. Por ejemplo, el 15 y 16 de junio hubo esa batalla donde, de acuerdo a una rueda de prensa que hizo el coronel Camaño el 16, habían muerto unas 67 personas, 11 de los cuales eran combatientes realmente, y donde 56 personas que habían muerto eran civiles, porque ahí no se respetó que ahí habían casas con familias, se atacó indiscriminadamente. El interés era destruir el gobierno constitucional de Camaño, porque el gobierno de Camaño fue constitucional, y eso hay que decírselo al pueblo dominicano, porque la Asamblea Nacional se reunió el día 3 de mayo y eligió a Camaño Deñó por la mayoría requerida como presidente constitucional en armas. No así el gobierno de reconstrucción nacional que encabezaba Inver Barrera, el señor Julio Postigo, Carlos Glosiarías, si mal no recuerdo, Alejandro Celer, Pedro Benoit y el mismo Inver Barrera. Ese grupo de hombres que dirigió ese gobierno de reconstrucción nacional trató de ser favorecido con ese ataque a Ciudad Nueva, porque si Ciudad Nueva hubiese sido tomada por los americanos, hay la eliminación de la cúpula constitucionalista y mucha gente del pueblo, y a lo mejor el gobierno de reconstrucción nacional se iba a constituir en una nueva dictadura en lo que se arreglaban las cosas. El pueblo dominicano tiene que saber que hasta Lyndon B. Johnson objetó a Inver. Él decía que él no quería aparecer en la historia como un presidente norteamericano que auspició un nuevo Trujillo en este país, una nueva dictadura. O sea que allí ese 15 y 16 de junio se jugó la democracia. ¿Por qué? Porque en lugar de eliminarse la tropa constitucionalista como una resistencia que obligó al retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que habían sido atacadas inclusive encima de la azotea de la clínica Dr. Saglur, fueron asaltados ahí un pelotón de esos americanos por el comando de San Antón, porque ellos intentaban tomar la Ciudad Nueva por el lado de Santa Bárbara, todo ese tipo de cosas, pero comandos como el B3,
el de San Antón y otros grandes grupos de ese momento. Comando de Poasi. Comando de Poasi, que atacó después del de San Antón a esas mismas tropas. Hicieron imposible que los americanos cumplieran con el papel que ellos tenían, que era primero desenmascararse, porque ellos vinieron aquí tratando de salvar vidas americanas, acusando de comunistas al gobierno, a los constitucionalistas, que luego Elson Bunker negó, y eso está registrado en la biblioteca de la historia oral de Lyndon B. Johnson en Texas. Ahí Elson Bunker negó que la revolución fuera comunista el 12 de octubre de 1983. Todas esas confusiones se pudieron resistir en ese combate, y el pueblo dominicano tiene que saber que aquí hay hombres y mujeres que tienen sentido de responsabilidad, que tienen valor histórico, que se le deben recordar a las presentes generaciones, que no se puede manejar como marioneta a un pueblo, cuando el pueblo, que sí se logra cuando el pueblo no tiene memoria histórica. Entonces nosotros queremos que esa memoria histórica venga para que aquí haya una paz política, económica y social, cultural, sobre la base del respeto a nuestra Constitución, a ese proyecto de nación que es la Constitución de la República, que debe ser conocida y aplicada, y que tiene que reinar la paz, porque donde se hace lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley, tiene que haber paz por muchos años, que es lo que queremos, paz, respeto y todo. Esperamos que ustedes nos acompañen el 15 de junio en la catedral, y que luego disfrutemos de los testimonios que se van a dar frente al edificio Copelo a partir de las 10 de la mañana. Bien, vamos por una nueva pausa. Mientras retornaremos con algo más en sentido común. Señor director. Bien, señores, conversando aquí con Andrés Fortunato. Y uno siempre, yo no sé por qué a mi edad me indignan tantas cosas, que la tendencia es que uno lo coja suave, como dicen, pero todavía yo tengo el ánimo de indignarme por algunas cosas, por la mediocridad que veo con que se vive. Y para usted adoptar una posición o cambiar de idea, no tiene que falsear. Si usted decide que ya usted, por ejemplo, yo he dicho lo siguiente: yo decidí a no ser honrado, no me dejen nada cerca que me lo voy a robar, ya no soy honrado y lo digo. Pero lo que yo critico es que usted sea un ladrón y viva escribiendo contra los ladrones, contra sus colegas. Entonces yo no voy a seguir siendo honrado, al menos en la forma en que lo he sido durante toda mi vida. Esa honradez de la que se han aprovechado un grupo para vivir de ella, para robársela al mismo tiempo, ya yo no lo voy a seguir siendo. Y está mal que yo lo diga, pero tengo la sinceridad de decirlo. Si yo ayer cometí un error histórico, debo admitir el error histórico como marco de enseñanza y decirle a los jóvenes: yo cometí. En tiempo pasado, Fortunato, pasando yo por la universidad, me entraron a pedrar mi vehículo. Y yo seguí, me escapé, y luego pude hablar, porque justamente yo iba a la universidad y vi un grupo de los que estaban, y le dije: ven acá, ¿por qué ustedes me entraron a pedrar? No, porque tal. Digo, pero venga acá. Y le censuré eso. Y alguien que me dijo: pero usted tiraba piedras. Yo le dije: ¿verdad?
pero hoy estoy diciendo que no es solución, que no es correcto, y no lo escondo. Yo fui más tirapiedra que ustedes, pero yo ponerme a escribir diciendo esto es revoltoso, que tal cosa, y no notar que dimos un mal ejemplo, a mí me molesta. Entonces, hoy una serie de gente que fueron en una época partícipes y dirigentes, como aquellos que hoy, una serie de izquierdistas aquí, condenando a Maduro y pidiendo la intervención norteamericana o de otro país contra Maduro, es aberrante y penoso usted verlo. Pero bien, continuamos, señor Fortunato. Andrés, los eventos programados por la fundación, ¿cuáles son? Tenemos para el 15 y 16 de junio tenemos dos actos diferentes. El primero es una misa que será oficiada en la Catedral Primada de América a las 9 de la mañana. ¿Y los que no vamos a misa? Bueno, que vayan entonces frente al edificio Copelo. Ajá. Para que allí participen de los testimonios que como gente como tú darán. Hemos invitado a esos actos al señor presidente de la República, hemos invitado al ministro de las Fuerzas Armadas, hemos invitado al director de la Policía Nacional. Ninguno de ellos va. Hemos invitado al ministro de Interior y Policía, al doctor Euclides Gutiérrez Félix, que es el único funcionario que hay en el gobierno que tuvo en el gabinete de Camaño. Cualquier cosa que Euclides diga, en acuerdo o desacuerdo, hay que oírlo porque es un testimonio. Es un testimonio de primer orden y nosotros lo que estamos buscando es que cada día aumente más la conciliación en torno a aquel acontecimiento. Que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Dominicana entiendan que ese es el punto más luminoso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, participar de una manera tan honrosa como esa participación del 15 y 16 de junio le corresponde a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Eso es una victoria de nuestros cuerpos armados y policiales. Nosotros esperamos que el presidente de la República saque un tiempo y nos acompañe. Él nos envió una comunicación el día 7 de mayo donde decía, pedía disculpas por no poder asistir, tenía otro compromiso, pero sería bueno que el pueblo dominicano vea a su presidente recordando un momento histórico de esa categoría. De la cual yo sostengo que de no haber sido ese evento, no fueran presidentes todos los que han sido. Y no, que de no fueran. Entonces, yo incluso, Andrés, yo que soy un promotor de un gran monumento, donde deben estar las dos partes. Es la diferencia porque yo soy un aficionado a la historia, no a la escribiduría, sino a la historia. Los que combatieron en contra de los constitucionalistas son parte de la historia y deben estar en la historia. Sí, porque no hay historia. Si no, no hay historia. Para haber un combate o una pelea tiene que haber dos partes. Exactamente. Entonces esas dos partes deben aparecer ahí y los que participaron aquella vez, visto a la luz de la historia y la Constitución de la República, saben si estaban de parte del lado bueno o del lado malo. Claro. Admitir es de honesto. Y si la grandeza de un oficial que estuvo del otro lado de los constitucionalistas se distinguió porque tuvo una buena actuación y tuvo esa cuestión, tuvo que tenerla frente a alguien y no a un cualquiera, una minimización. Sí, mientras usted más se rebaja a los constitucionalistas, entonces usted no es nadie. Pero voy a decirte una cosa, yo voy a cometer una indiscreción aquí y el general Ramiro Mato que me disculpe, pero en una conversación que sostuvimos delante de su hijo cuando era jefe de Estado Mayor, él admitió, pensando tal vez en la bondad del propósito constitucionalista, que si Camaño el 23 de abril, que era supervisor en el campamento 27 de febrero, le hubiese dicho eso, él hubiese participado del lado de nosotros. Eso lo planteó él y yo espero que me disculpe la indiscreción porque él tiene un rango mayor que yo en términos militares y debió haberlo dicho primero que yo de manera pública. Pero ya que estamos hablando de historia, eso es parte de la historia.
Bien, señores, también es parte de la historia dar fin a este programa por el día de hoy, mientras que damos paso a el doctor Miguel Gil, que espera. Ayer no lo vimos al doctor Gil, pero hoy está aquí bien temprano para entrar en su momentum. Hasta entonces. Santo Domingo TV.